curso de acción y el destino de los venezolanos en los próximos años. Entonces, queremos tener este espacio para darle una lectura, una mirada compartida sobre esta encrucijada y también hemos planteado que en este evento buscamos esa mirada hacia una solución política multilateral. Siempre hemos hablado, conversado sobre la importancia de la acción social y política de los venezolanos en territorio, en su espacio, en la búsqueda de una solución democrática a la crisis venezolana, pero también la hemos planteado desde una mirada regional y desde una mirada de la comunidad internacional. Entonces, desde esa perspectiva es que hemos construido la idea de este espacio, un espacio que está promovido por Ideas por la Democracia, que es un esfuerzo conjunto, colectivo, de actores, organizaciones, expertos, que hemos venido trabajando juntos, reuniéndonos, haciendo un gran esfuerzo por articular una análisis, lectura de la situación venezolana en el marco de su situación y de las relaciones internacionales, pero también la búsqueda de acciones que puedan tener incidencia en los procesos que se están desarrollando. Igual Peace por Venezuela, que es una organización que tiene muchos años trabajando en el tema justamente de promover una participación en los espacios internacionales, en los espacios multilaterales, en los espacios donde la sociedad civil tiene una voz importante para contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y al final nos une todo esto, un ideal de fortalecer la democracia, la participación, la acción cívica desde la sociedad civil en Venezuela y en todo el continente porque sentimos que es una historia que construimos juntos. Entonces, esa es la apuesta de hoy, ese es el interés que tenemos hoy. Agradecemos muchísimo a los que se han unido a la conversación. Para ello, hemos preparado 3 intervenciones. Una primera intervención con la compañera Griselda Colina, que es miembro fundadora, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que si bien nació en Venezuela, está ahora abriendo su acción también en una dinámica más regional, más internacional, y que es una experta electoral, una experta en todos los temas que tienen que ver con participación ciudadana. Tenemos también a Beatriz Borges, que es directora de CEPAS. Es una organización que también nació en Venezuela, que ha trabajado desde hace muchísimos años en proceso de construcción de paz, participación ciudadana, procesos electorales, defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos en su conjunto, con una amplia participación en estos espacios multilaterales y que ha sido una embajadora de lujo que han tenido muchas organizaciones y colegas en los espacios de Naciones Unidas, por ejemplo, en Nueva York, donde siempre ha dado una mano para apoyar la participación de organizaciones de todo tipo a la hora de llevar la voz de los ciudadanos a estos espacios. Y nuestro gran amigo Ramiro Orias, boliviano, por eso hablamos de la hermandad con Bolivia, abogado. Ramiro es de la Fundación para el Debido Proceso, pero ha tenido una destacada actividad en el campo de la sociedad civil, en el campo la defensa de los derechos. Bueno, ha ejercido un importante rol en el Comité Jurídico Interamericano en la OEA y ha sido también un referente para muchísimas organizaciones defensoras de derechos humanos en la región. Entonces creo que tenemos este panel de lujo para hoy compartir con todos nosotros. La dinámica es 10 minutos de presentación de cada uno de ellos. Luego de estas presentaciones abrimos un espacio para la conversación, el intercambio, como le hemos dicho, con la idea de construir aquí la posibilidad de concertar ideas, propuestas y de poder contribuir con este debate sobre la democracia en la región y especialmente en este caso Venezuela. Desde Ideas por la Democracia hemos venido trabajando con mucha fuerza la línea de que la construcción de un proceso democrático de paz no es posible sin la participación activa de la sociedad civil, sin la participación activa de los ciudadanos, sin la voz propia de esa ciudadanía que se ha expresado contundentemente en estos procesos de crisis y
que en Venezuela ha tenido un momento, digamos, muy claro, contundente, con el proceso electoral que se desarrolló el 28 de julio, donde ahí se expresó una voluntad y una soberanía popular que muchos no llegaron a pensar que iba a ser posible y se logró. Y se logró por esa participación, ese compromiso ciudadano, en gran parte. Y allí tenemos una clave importante sobre la cual poder encontrar claves para la construcción de una respuesta política y democrática a nuestra crisis. Eh, Desde esa perspectiva, hemos venido trabajando fuertemente en la construcción de escenarios. Y simplemente antes de pasarle la palabra a la querida Griselda, para el tema justamente del primer punto, que es escenarios sociopolíticos de cara al próximo año 2025, desde ahora, es cómo ver esta construcción de escenarios de una perspectiva estratégica. Todo el proceso que precede y preside la acción. Es anticiparnos a esas posibilidades de curso de acción para tomar decisiones eh, digamos, informadas, reflexionadas y con posibilidad de ir haciendo un seguimiento del impacto que pueden generar en las situaciones que se van a presentar en el país y la región. Desde esa perspectiva trabajamos los escenarios para darle más poder a esa acción ciudadana. Y para eso tenemos a Griselda Colina. Muchas gracias, Griselda. 10 minutos para presentar esto de los escenarios. Bien, voy a compartir pantalla con una presentación que espero no los aburra y que tiene como los puntos claves de este trabajo que hicimos. Lo primero que es importante decirles es que este ejercicio de escenarios es la tercera actualización que hacemos desde Ideas por la Democracia sobre los escenarios políticos en Venezuela. La primera la hicimos antes de la elección primaria, la segunda la hicimos antes de la elección presidencial de 2024 y justamente esta es la tercera, la estamos haciendo para después de la elección presidencial para entender un poco en qué momento quedamos. ¿Y cómo hacemos este ejercicio de escenario? Yo creo que también es importante reconocer que es un esfuerzo colectivo de análisis estratégico de distintas personas que son defensores de derechos humanos, que son activistas, que están comprometidos con el ejercicio de la democracia y que estamos guiados además por un académico que es Héctor Briceño. Él nos escucha, hacemos los análisis juntos, ¿verdad? Y él sistematiza esta información. Los primeros dos ejercicios están publicados en la página de Ideas por la Democracia, es por la democracia.org. Lo pueden conseguir allí y descargarlo. Y el informe que representa las ideas que yo les voy a presentar muy sumariamente hoy, también van a estar publicados el día viernes. Entonces, entender que esto es un producto no de tres cabezas, de muchas cabezas que han estado pensando juntas, que hemos decidido que la acción y el pensamiento estratégico es importante en un país donde pasan demasiadas cosas, donde las acciones son vertiginosas y nos podemos perder las acciones y lo que podamos hacer. Y yo creo que esto nos da una mirada mucho más desde arriba y justamente eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Como les dije, en el informe lo van a poder ver mucho más en detalle. Aquí les quiero compartir, lo primero son 5 ideas clave que provienen de este debate y de estas conversaciones que hemos tenido después del proceso electoral del 28 de julio. La primera idea es que la voluntad de cambio político democrático en la población venezolana es estructural. Y eso es importante entenderlo. O sea, cuando hablamos del cambio político, yo creo que a veces echamos broma y lo decimos y no se entiende, pero el cambio político en Venezuela comenzó. ¿Y por qué decimos que ya comenzó y que esto es una voluntad estructural?
en la población venezolana. Una de las cosas que nos hacía ver Héctor Briceño, que además es sociólogo, doctor en ciencias políticas en la Universidad de Rostock, pero además ha estado vinculado al tema electoral durante muchos años, este ha sido objeto de su seguimiento, él nos mostraba un poco lo que ha sido el cambio en la participación electoral, tanto en 2015 como en 2021 y finalmente en 2024. Y una de las cosas que podíamos ver en esos números era cómo la población había participado. Entonces, viendo que en 2015 hubo una participación que sí demostró que el chavismo perdió, empezó a perder el voto popular, 2021 lo consolidó, consolidó esa pérdida de votos, pero además una de las cosas interesantes que nos muestran los análisis numéricos que nos ayudó a hacer Héctor Briceño es que la participación en esos momentos, en ese momento electoral, estaba principalmente ubicada en las zonas rurales. Entonces veíamos cómo en esas zonas rurales es donde había habido más participación en 2021, mientras que en las zonas urbanas, pues hubo, como lo constatamos, quienes vivíamos más en las ciudades, pues hubo muy poca participación. Y entonces lo que nos muestra 2024 es cómo esa voluntad de cambio, esa voluntad de participación que está estructuralmente reflejada en los venezolanos, justamente la vimos en 2024 cómo no solamente en las ciudades, sino también en las zonas rurales se manifestó esa participación y esa aspiración genuina de cambio que está allí y que no está dormida y que no está doblegada. Entonces, entender que la primera idea, que la voluntad de cambio político democrático es estructural en la población venezolana, es esa primera idea que queremos transmitir de estas conversaciones que hemos tenido con los compañeros, con los distintos grupos con los que hemos estado conversando. La segunda idea clave tiene que ver con que el chavismo no se mantiene, sobrevive gracias a la represión. Estamos viviendo después del 28 de julio una ola represiva y de opresión como nunca la habíamos visto. Yo creo que es inédito lo que estamos viviendo en Venezuela y lo digo en presente, porque esta ola represiva no se acaba. Esta ola sigue avanzando y sigue activa. Entonces, entender que eso es lo que mantiene al chavismo ahorita, se mantiene por la fuerza, se mantiene el madurismo por la fuerza y gracias a la represión. Lo que falta ver es por cuánto tiempo puede mantenerse. La tercera idea que queremos presentar es que el desprestigio, la deslegitimación del liderazgo opositor son los elementos centrales para la supervivencia del chavismo en el corto y mediano plazo. Estamos viendo que toda la batería de acciones que tiene el chavomadurismo, pues se dirigen a desprestigiar, a deslegitimar al liderazgo opositor, a decir que las personas ya no están en el país, que ya no tienen conexión, y la verdad es que hasta ahora eso no les ha funcionado. La cuarta idea fuerza que queremos transmitir es que la ruta electoral ha sido la que mayores beneficios le ha traído a la oposición democrática. Hasta ahora, lo decíamos, 2015, 2021 y 2024 son hitos electorales que han demostrado que la participación, cuando hay consensos en la oposición política, traen los mayores beneficios a esa oposición democrática. Y quinto, que no es menos importante, yo creo que es una de las lecciones que nos deja este proceso, estos procesos que vivimos, tanto la primaria como la elección presidencial, es que hay un nuevo liderazgo opositor. Y eso es importante entenderlo. Hay un nuevo liderazgo opositor legitimado en la primaria y en las presidenciales. Este liderazgo yo creo que también es importante reconocer que se está enfrentando a estructuras tradicionales representadas por el G4 y por la plataforma unitaria. Sin embargo, allí el mensaje que también es importante decirlo en esta construcción de escenarios es que la expansión de esa legitimidad opositora a niveles políticos más amplios es imprescindible para pensar en escenarios de cambio y de transición democrática.
Ya entrando en lo que son los escenarios, déjame ver cómo voy de tiempo, me queda poco tiempo. Vemos que el escenario, el panorama en Venezuela se divide entre dos umbrales, donde está la transición democrática, ¿verdad? Que es la que aspiramos la mayoría de los venezolanos, y la continuidad de Nicolás Maduro o del chavismo en el poder, porque no necesariamente tendría que ser Nicolás Maduro el que esté al frente del gobierno. En el medio vemos que está un gobierno de consenso o las negociaciones. El mapa de coordenadas, ¿cómo lo estructuramos en esta ocasión? El eje cartesiano se divide para la oposición democrática entre la expansión de su legitimidad, como lo decíamos antes, ¿verdad? Y el desvanecimiento de ese proyecto de cambio. Esos son los dos umbrales del grupo opositor, de ese nuevo liderazgo opositor, mientras que para el gobierno autoritario sus umbrales se debaten entre la deslegitimación de la élite gobernante, donde quedaron muy cerca después del proceso electoral del 28 de julio, y la legitimación de la élite gobernante, entiéndase esa legitimación como una legitimación incluso dentro de sus cuadros internos. O sea, yo creo que una de las cosas que estamos viendo después del proceso electoral es como Maduro no solo no logró la legitimación hacia afuera, sino que incluso se deslegitimó internamente y hoy enfrenta graves fracturas y debilitamientos a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, cómo se ven en ese mapa de coordenadas, ¿cuáles son los escenarios que vemos? Yo los voy a resumir brevemente. Nosotros vimos 5 escenarios que están aquí. Ustedes ven que el escenario cero, justamente lo llamamos Revolución Reloaded, porque, y es el escenario cero porque tiene muy poca probabilidad. Lo vemos a la esquina, como lo ven, a la esquina inferior izquierda del mapa, porque le vemos muy poca probabilidad a que haya una continuidad del chavismo unido, fortalecido y que a una oposición esté completamente dividida. O sea, que el chavismo se relegitime no solamente a lo externo, sino también internamente con los liderazgos que actualmente tiene. Ese es el escenario cero, Revolución Reloaded. El escenario uno lo llamamos con el mazo dando. Eso sería también, lo ubicamos ya más cerca del desvanecimiento del proyecto de cambio, como ven allí. Tenemos continuidad del chavismo pero dividido. Ganan los que asumen los roles más radicales y logran en sus acciones que la oposición se divida. Entonces allí vemos que también el aumento de la represión es un indicador importante de ese escenario. El escenario 2 lo llamamos huida perpetua. Hablamos de una huida perpetua hacia adelante. El chavismo huye hacia adelante. Vemos cómo hay una continuidad también del chavismo deslegitimado, pero en huida perpetua, tratando de hacer ver que la elección del 28 de julio ya pasó, de pasar la página. Eso no existió y además entonces logra que haya una oposición dividida donde hay grupos que están haciéndole también juego a este y fortaleciendo este escenario de huida hacia adelante. El escenario 3 lo ubicamos justamente en el medio. Allí vemos las fuerzas igualadas, tanto las fuerzas del autoritarismo como las fuerzas democráticas. Se mantiene, vemos que todavía habría una continuidad del chavismo con una oposición unida y legitimada y asumiendo su legitimidad. Entonces, allí se impone una lucha prolongada en el tiempo que exige que se redefinan esos mecanismos de lucha e incluso de posible clandestinidad, de resiliencia en el país. El escenario número 4 lo llamamos Volver al Futuro 2. Nos habla de una continuidad del chavismo, pero aquí es importante entender que es un chavismo debilitado, un chavismo dividido, un chavismo que incluso podríamos ver insistiendo en decir, mira, el 10 de enero yo me juramento, pero eso no significa que el chavismo vaya a seguir, que esté fortalecido y que siga en el poder. Entonces, este es un escenario donde vemos unas posibilidades de una negociación real, genuina, distinta a lo que han sido las negociaciones hasta ahora, y eso pasa por reconocer los resultados del 28 de julio. Entonces, eso permitiría eventualmente
avanzar hacia un gobierno de consenso y hacia una reinstitucionalización progresiva. Yo creo que ahí el tema de los tiempos y el tema de ver cómo los actores están jugando a sus mejores, con sus mejores como dinámicas para venderse y para hacer ver que están fortalecidos es parte de lo que vemos en ese escenario 4. Y finalmente, el escenario 5, que así como vimos el escenario 0 en el cuadrante inferior izquierdo de la pantalla, también vemos este escenario 5 en el cuadrante superior derecho, más cerca de la expansión de la legitimidad de la oposición democrática. Es un escenario que sí es difícil de lograr, pero que nosotros insistimos y siempre hemos insistido. Y yo creo que el rol que nos toca como sociedad civil, como defensores de derechos humanos, es mantener este escenario y no solo mantenerlo, ver cómo nuestras acciones pueden incidir en que esto se dé, lo llamamos transición democrática, lo llamábamos también antes Atrévete a soñar. Ese busca, o eso estaría identificado por la fractura del chavismo. Ahí se logró una fractura del chavismo. Yo creo que eso no es imposible si uno hace los análisis de todo lo que está pasando. También vemos que hay una oposición unida y eso generaría una apertura para una transición democrática, un gobierno de consensos y finalmente esa transición que también va a costar mucho, va a llevar mucho tiempo, pero que creemos que también puede pasar y es uno de los escenarios. Entonces yo con esto cerraría para darle espacio a mis compañeros. Gracias Griselda, con una pequeña ñapita, pero necesaria. Bueno, sí, insistir en esto que nos planteabas, Griselda, que esto tiene como soporte un informe completo que permite poder revisar todas estas variables, poder revisar cada uno de estos puntos y entender por qué se ubican de esta manera, por qué llegamos a este posicionamiento de los escenarios y que sirve justamente para alimentar esos debates, para pensar cómo se pueden generar nuevas circunstancias en Venezuela y cómo podemos actuar ante esas realidades. Entonces, ese es el ejercicio que se ha venido dando y como también ha dicho Griselda, es un proceso. O sea, que esto no es algo que está escrito en piedra, que se mueve y que ya el ejercicio en su tercera edición nos ha permitido ir viendo dónde se van dando los cambios para estas distintas posibilidades. Darle la bienvenida a los que se han incorporado en los últimos minutos, mientras ya estaba en la intervención Griselda Colina. Plantearles que estamos grabando, a los que llegaron un poco después, estamos grabando las intervenciones, pero no así, no se va a grabar la interacción, las preguntas, los comentarios, para hacer este un espacio de confianza y de libertad de intervención como ustedes prefieran, pero sí las intervenciones de los ponentes para poder después compartir con otros grupos y generar también espacios de debate. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro orden de las presentaciones, en este momento le corresponde a Beatriz Borges, de Compañera de Ideas por la Democracia, PIS por Venezuela, directora de CEPAS, para enfocar ya, tenemos los escenarios y ya plantear qué propuestas o qué acciones se pueden plantear a partir de todos estos análisis que puedan servir para incidir desde una perspectiva sociopolítica, pero de la sociedad civil, en un proceso de construcción de fortalecimiento democrático. Vivi, Vivi, 10 minutos y escuchamos también tu presentación. Y bueno, muchísimas gracias, Débora y compañeros. Y bueno, efectivamente, un poco la reflexión después de estos escenarios que nos da Griselda y después de meses, después del 28 de julio, que han sido días de reflexión y de afectación, bueno, para todos y todas las venezolanas y para los que siguen el tema de Venezuela. Creo que concentrarnos en posibilidades y propuestas es una de las cosas con las que buscamos, que hemos estado haciendo estos meses, pero también con las que buscamos cerrar el año y encarar el año que viene. Y bueno, justamente el evento se denominaba hacia una solución política multilateral,
porque, bueno, definitivamente para las organizaciones de la sociedad civil, defensores activistas, el espacio del multilateralismo y los organismos de protección de derechos humanos ha sido fundamental en la crisis de Venezuela, pues que es una crisis de larga data y de múltiples dimensiones, y que durante años hemos estado no solamente informando esos espacios donde se tenía aislada Venezuela, donde no se conocía la dimensión y la grave de la crisis, y no solamente eso, sino también activar los mecanismos internacionales, que no se movieron solos, fue parte del pedido de la activación de las organizaciones, de las víctimas y de la población venezolana, y que desde allí hemos tenido, pues, desde el mecanismo humanitario, los sistemas tradicionales y más extraordinarios en temas de protección de derechos humanos, como la misión de terminación de los hechos, la presencia del alto comisionado, mecanismos en el sistema interamericano, también como en el derecho internacional penal, pues todo lo que se ha transcurrido, todo lo que se ha hecho en términos de la investigación actual por crímenes de lesa humanidad, incluso pues dimensiones de derechos de migrantes y derechos de refugiados han estado presentes. Pero bueno, parte de un poco lo que queremos analizar es la pertinencia del multilateralismo y de la acción de los mecanismos en los espacios políticos, especialmente por ser la crisis de Venezuela una crisis de derechos humanos y democracia, y cómo los órganos políticos, que los que también hemos estado trabajando desde hace algunos años, deben responder, especialmente post lo que ocurrió el 28 de julio. Y justamente allí quiero plantear un poco lo que decía Griselda, de que nos encontramos como un momento crítico de la historia de Venezuela, y por qué desde el multilateralismo hay que actuar ahora, ¿no? Y creo que en esta complejidad definitivamente hay grandes retos, pero también hay oportunidades de liderazgo por la democracia, por los derechos humanos, lo cual que no vemos en la región ni a nivel mundial, pero justamente creo que debemos apelar por un compromiso en algo tan básico como eh, hablar alto y claro por la democracia, por los derechos humanos y por la paz, que son básicamente principios y valores que crearon estos mecanismos a nivel internacional, y que deberían mover la política internacional de los estados. Y algo tan básico también como el hecho de que desde la población venezolana hemos hecho todo para afrontar un contexto autoritario. Y quizás, bueno, Griselda, no fuimos tan adentro en temas de cómo fue evolucionando lo que fue el deseo y la participación, pero lo que pasó el 28 de julio es inédito. Es una población organizada, es una oposición organizada y acuerdos para tener una candidatura en un contexto donde no hay instituciones independientes y donde hay persecución generalizada, y así la ciudadanía respondió pacíficamente, inteligentemente, abocándose y como se podía, y los que pudieron, porque si se recuerdan, los que estamos fuera tampoco pudimos votar, los que están dentro hicieron esa labor, pero al final todos los venezolanos tuvieron una gesta histórica, y yo creo que eso es parte de lo que no hay que olvidar el 28 de julio, y que se logró en términos de la voluntad, y además se logró preservar esa información tan vital, que es la prueba de lo que son los resultados electorales a través de las actas, y bueno, todo lo que se han hecho estos meses en términos de lo que ha hecho la ciudadanía. Entonces, pues, y estamos, por supuesto, en un momento de inflexión, de perder y de tener uno de estos escenarios, por supuesto, cambiaría y estaríamos en un momento completamente diferente a lo que hemos visto en el pasado, y creo que es un momento, o sea, es un ahora o nunca de tener una democracia audaz, una acción multilateral audaz y enfocada, ¿no? Y si bien es cierto, y no voy a caer en el detalle, creemos que debe haber una aproximación creativa y multifacética, porque tienes los temas de rendición de cuentas y justicia, tienes los temas de sanciones, temas de negociación e incentivos, tienes los temas de fractura interna, tienes los temas de sociedad civil, tienes el tema de presión a economías ilícitas. Yo me voy a enfocar en estos dos temas que son propios del accionar y la incidencia de las organizaciones, que es el tema del multilateralismo y sobre todo el rol de las Naciones Unidas. Creo que un tema fundamental, y justamente es uno de los temas que debemos los venezolanos exigir, a pesar de las frustraciones que hemos sentido
con el tema regional y más recientemente con los posicionamientos de Brasil y Colombia, donde se le habían apostado grandes esperanzas, el exigir una acción multilateral por la paz, por la democracia, por los derechos humanos y una iniciativa global y regional por Venezuela y la democracia y los derechos humanos tiene que ser parte de nuestros mensajes constantes. Este tema de que se pase la página, que se normalice relaciones internacionales, como si no hubiese pasado nada, creo que es fundamental que la ciudadanía se active y que podamos recordar todo lo que pasó y efectivamente como no podemos vivir en un país donde se normalice el autoritarismo y aprendamos a vivir con violaciones graves a los derechos humanos y pues ya la gente piense que eso es parte de lo que ocurre en Venezuela y no se puede cambiar. Eso es parte de una acción fundamental, especialmente cuando vemos cómo se prepara un gobierno para la represión con las 4 leyes, la anti-ONG, la ley fascista, la ley antifascista, la ley Simón Bolívar y la ley de jueces de paz, que están justamente invocando este ambiente de terror entre la población para Maduro mantenerse en el poder. Entonces, es importante que se entienda cómo en Venezuela se están cometiendo crímenes de persecución con severas violaciones a los derechos humanos y cómo la comunidad internacional no puede voltear la mirada. Y es importante que haya un multilateralismo enfocado en esto. Un segundo punto, y aquí vamos a desarrollar un poco más la propuesta, sobre todo porque como les decía, hemos activado las diferentes dimensiones de Naciones Unidas y venimos trabajando, por lo menos en 2018, el tema con los órganos políticos, pero especialmente, aunque todos los demás temas en el humanitario, en los derechos humanos han tenido despliegue de mecanismos especiales, si hay un mecanismo que se ha mantenido relativamente discreto, es la ONU con mandato político. Sin embargo, gracias a muchas alertas y también a una decisión audaz de estos mecanismos, tuvimos los 2 pares de expertos, tanto en el 2021 como en el 2024, y eso le dio a Naciones Unidas y a la Oficina del Secretario General una posibilidad de tener un posicionamiento en el ámbito político, en el ámbito electoral. Estamos a próximos meses también de la publicación del informe final del panel de expertos y pues el conocimiento del secretario general de lo que fueron las irregularidades y las violaciones a derechos humanos en el contexto pre-electoral y postelectoral y lo que ocurrió efectivamente con el tema de la voluntad de la votación. Y de allí que en estas acciones creativas y multifacéticas, aunque no es una propuesta nueva, porque desde hace muchos años se viene hablando de el apuntar o nombrar un enviado especial, creemos que es una buena oportunidad en este momento, antes del 10 de enero e incluso después del 10 de enero, activar las capacidades de un enviado especial para coordinar los esfuerzos internacionales que justamente busquen darle una respuesta, una solución a la crisis de Venezuela, tanto a niveles de la represión, tanto a niveles del tema humanitario, requieren una intervención inmediata y por supuesto Naciones Unidas tiene un buen posicionamiento para realizar este nombramiento y desde el punto de vista de capacidades, parte de lo que puede ser importante de una figura como un enviado especial o como un grupo que pueda ser nombrado es la posibilidad de mediar y facilitar las conversaciones para que se puedan llegar a acuerdos políticos. También el tema de la verificación electoral, que justamente puedan tener estos mandatos y, por supuesto, el apoyo a la transición. Experiencias exitosas a nivel histórico, Naciones Unidas existen y justo vinculadas como a crisis como Venezuela, que tienen temas de justicia, elecciones, paz, comisiones electorales y también investigaciones en la CPI. Y bueno, una de las cosas que vemos de que el secretario general de Naciones Unidas tendría actualmente la autoridad para nombrar un enviado especial o un enviado político que resuelva situaciones complejas de alta prioridad, que justamente facilite estas negociaciones, que contenga situaciones de represión e incluso de movilidad masiva y que coordine esfuerzos internacionales en contexto donde haya no solamente una diplomacia preventiva, y hablo de diplomacia preventiva porque aunque sentamos que estamos en los peores momentos, peores cosas pueden pasar y justamente eso es lo que hay que tener presentes ahorita, de que pueda la comunidad internacional
proteger a la población, prevenir mayores daños y recriminación con la población. Y justamente cómo puede, apoyado por una iniciativa regional, multilateral y global, estas gestiones para preservar los derechos humanos, la democracia y la integridad de las personas en Venezuela. Y bueno, especialmente que puede hacer una figura o unas figuras de diplomáticas experimentadas con grandes capacidades acción política y no, lamentablemente, como las que hemos tenido en Venezuela, por parte de Naciones Unidas, que requieren un liderazgo mucho más capaz en términos de poder gestionar una crisis tan compleja como la que hemos vivido y pues dar la talla en un rol de mediación, de facilitación, de coordinación internacional y de informes de supervisión. Y bueno, si estos pasos políticos avanzan en términos de la publicación del reporte final del panel de expertos, el poder tener un enviado especial que puedan ser acordados también y recibidos por las partes, la mirada hacia futuro de una misión política creo que es importante, o creemos que es importante para Venezuela, en una Venezuela donde hemos visto que no solamente requiere el proceso de cambio político, sino de la transición, va a ser un proceso que va a requerir acompañamiento internacional y entonces una misión política con un mandato amplio podría ser importante y pues allí el rol del Consejo de Seguridad también podría o tendría que ser evaluado, pues en el caso de Venezuela, como justamente como un mandato de prevención, pero también en situaciones críticas que estén amenazando la seguridad internacional, como pues está ocurriendo con Venezuela y pues todos los aliados internacionales que están poniendo en riesgo no solamente el país, sino la región. Y creo que es importante desde el punto de vista de lo que implica Venezuela internacionalmente, que se puedan hacer acciones para que haya una estrategia que se alinee con defender la democracia, contrarrestar las economías ilícitas, reducir la inestabilidad regional, darle respuesta a la crisis humanitaria que afecta millones en Venezuela y que está teniendo implicaciones en la región. Y por supuesto, nuestro mensaje final es que Venezuela necesita una acción internacional y una cooperación que esté comprometida con la democracia, con los derechos humanos y no solo con los intereses y que justamente pueda entender esta mirada multifacética, pero teniendo Naciones Unidas y una acción multilateral como estrategias claves para avanzar en este sentido. Por supuesto, esto, si lo vemos ahorita, requiere mayor construcción de lo que estamos viendo, pero también sabemos que con voluntad política y con conciencia comprometida con los derechos humanos es algo que se puede construir y es parte de lo que seguimos demandando de las organizaciones y que creemos que pues Naciones Unidas tiene un reto importante y la región y a nivel global se tiene un reto importante para que pues tengamos campeones por la democracia y que pues Venezuela, en vez de ser un caso de fracaso, sea un caso de éxito y podamos hablar de nuestro mejor escenario, del escenario de la esperanza y el escenario del futuro, que es lo que la mayoría de los venezolanos deseamos y aspiramos. Ahí lo dejo. Gracias, Vivi. Sé que no es fácil en tan poco tiempo poder tocar todos los puntos y profundizar en todo lo que significa esta propuesta, pero creo que hay dos elementos clave, tanto en la intervención de Griselda como la tuya, que creo que es importante mantener en el espacio de la conversación y del debate. Uno que es fundamental, ya lo decíamos, decía Griselda en la primera parte, que la voluntad de cambio político, democrático en la población venezolana es estructural. O sea, tener esa convicción es importante, por lo que toda esta agenda y esta pretensión de decir hay que pasar la página y aceptar la, digamos, nueva etapa del proyecto autoritario, porque no hay otra forma de avanzar en Venezuela, sino aceptándolo, no es posible para esa gran cantidad de venezolanos que expresaron su voluntad popular ese 28 de julio. Y eso está allí, esa tarea de buscar un cambio por vías pacíficas, democráticas y por la vía electoral fue lo que quedó marcado en este proceso como la ruta que no se puede abandonar. Y en ese aspecto importante de no dejar pasar la página, la comunidad internacional y estos organismos multilaterales y específicamente el secretario general de las Naciones Unidas tiene una herramienta en sus manos que puede activar,
que es interviniendo desde una perspectiva del mandato que tiene Naciones Unidas en sus órganos políticos y poder nombrar un enviado especial que permita tener una interlocución directa de la comunidad internacional con los factores en el poder y tener una conexión en terreno directo con lo que está pasando. Y cobra más importancia con lo que está pasando con la actual oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, que lo dejan regresar hace muy poco tiempo, pero en condiciones muy disminuidas a lo que era la oficina, que ya tenía limitaciones cuando empezó. Entonces, ver ese reflejo de lo que es la acción digamos, los factores en el poder en Venezuela para tratar de minimizar el impacto y la posibilidad de estos organismos para poder apoyar un proceso, en este caso de defensa de derechos, pero como derecho a los venezolanos al cambio político en democracia ha sido afectado, es una tarea y es un mandato que ellos tienen que procurar de cumplir. Y esta es una oportunidad de exigir de parte de la sociedad civil la activación de esta herramienta. Pero como no es solo una mirada desde Venezuela, como hemos dicho, sino también una mirada regional, que es importante ver cómo se está dando el curso de acción del tema de la democracia en América Latina, cómo se está dando esa lucha por la democratización y cómo el caso de Venezuela no está exento de esas corrientes que se están dando en la región. Tenemos como un gran invitado a Ramiro Orias. Ramiro, como ya lo presentábamos, es un defensor de derechos, pero también es un experto en estos temas internacionales y que puede darnos esa mirada que nos permita ubicar las situaciones y las oportunidades para seguir en este trabajo. Bienvenido, Ramiro, igual que las compañeras, unos 10 minutos para tu intervención y luego, bueno, abrimos el intercambio del debate a todos los que están aquí participando. Les invitamos a que ya pueden ir haciendo preguntas, comentarios en el chat. Si de esa manera los compañeros pueden ir preparando también sus respuestas y también podemos dar, luego que termine Ramiro, un derecho de palabra para un debate. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a Débora, agradezco a los organizadores, a todo el público aquí conectado, varios amigos. A mí me gustaría empezar estas palabras, continuando lo que acaba de proponer Beatriz Borges, señalando que esta cuestión de cómo involucrar a la comunidad internacional en una salida pacífica, democrática a la crisis venezolana, desde el rol de los organismos multilaterales, en el fondo refleja una preocupación, una tensión que vive la región no es algo nuevo, ¿no? Esta discusión tiene más de un siglo en el continente. Podríamos empezar recordando la doctrina Tobar, ¿no? Cuando el ministro ecuatoriano Tobar señaló que los estados deben negarse a reconocer los gobiernos inconstitucionales. eh, en el año 1907. eh, Luego se le opuso en 1930 la doctrina Estrada, que se basa en el principio de no injerencia en asuntos internos, por lo cual México propone que ningún gobierno debe ser reconocido para ejercer su soberanía. Y entre estas dos teorías, entre Tovar y Esprada, vemos esta tensión entre el principio de legitimidad democrática y el principio de no intervención, que luego felizmente la doctrina Betancur, el expresidente venezolano, en alguna medida lo resuelve cuando dice no solamente es un tema de cómo se accede al
gobierno, sino cómo se ejerce ese poder, y por lo tanto propone que los regímenes que no respetan los derechos humanos deben ser erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad internacional. Entonces, Betancourt avanza porque no solamente es una política exterior pasiva, reactiva, de reconozco o no reconozco un gobierno en función a su origen, a su legitimidad, sino que principalmente cuando estos gobiernos ejercen su poder vulnerando los derechos humanos sin el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, propone que tiene que haber una acción colectiva pacífica de la comunidad internacional. Toda esta discusión finalmente remata luego de un proceso largo que se inicia con la Declaración de Santiago, pero finalmente se concluye con la Carta Democrática Interamericana del año 2001, donde se establece una serie de elementos que hacen a la democracia representativa como base eh, para la participación en el sistema interamericano, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, ¿no? Y por lo tanto, la Carta Democrática en alguna medida resuelve este falso dilema entre legitimación democrática y control efectivo del territorio, porque ese control territorial tiene que ser de acuerdo a las obligaciones internacionales de los estados. Claro que Venezuela ha buscado eludir el escrutinio público internacional en esta materia, y recordemos que ya desde el presidente Chávez se buscó escapar de la OEA. Se denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, luego la propia Carta. Pero, sin embargo, esta tradición y este compromiso con la democracia no solamente es una cláusula a la que están obligados los estados partes de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Cláusulas democráticas similares tenemos en el UNASUR, en el MERCOSUR, y en el CELAC, ¿no? El 2011 se adoptó este protocolo de defensa de la democracia de la CELAC, donde además los estados se comprometen a que cualquier alteración a la orden democrático motivará una reacción enérgica de los estados latinoamericanos, ¿no? Y por lo tanto, existe un marco multilateral bastante sólido, y del cual no hay que perder la perspectiva de que la respuesta regional a la crisis tiene todavía un lugar importante, ¿no? En el último tiempo hemos visto las gestiones un poco individuales, bilaterales, fuera de estos marcos institucionales que han venido desarrollando principalmente Brasil, Colombia, en alguna medida México. Sin embargo, hay- estos órganos tienen una serie además de mecanismos de diálogo político extrarregional, ¿no? Por ejemplo, Venezuela es parte del Mercosur, ha sido suspendido en el 2016 justamente por haber fallado sus compromisos democráticos, pero sigue siendo miembro. Y el Mercosur está avanzando en una serie de acuerdos comerciales con la Unión Europea. Las cláusulas democráticas en la Unión Europea también son bastante claras. En ese sentido, hay un acervo jurídico de instrumentos internacionales regionales que permiten estimular la presión regional para contribuir a la salida democrática pacífica de la crisis venezolana. Debido a que, bueno, el régimen venezolano se ha ido desvinculando de estos compromisos, principalmente con el sistema interamericano, alejándose de la OEA, pues ha obligado que mucha de la acción de incidencia desde la sociedad civil principalmente se concentre en los órganos de Naciones Unidas. La sociedad civil venezolana, aquí creo que hay que reconocerle su gran capacidad, su gran creatividad, su gran innovación, su gran persistencia, porque se ha hecho de todo, ¿no? Se ha llegado al Consejo de Derechos Humanos, se ha creado la misión, se ha ampliado su mandato, no solamente en plazo. En la última resolución, además, el mandato incluye, por ejemplo, los grupos civiles violentos, como los
colectivos, y por lo tanto hay una gran y decidida labor que la sociedad civil ha permitido movilizar algunos de los mecanismos del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, estos mecanismos son, digamos, mecanismos técnicos del sistema de protección de derechos humanos, donde creo que lo valioso de la propuesta que hoy nos presenta Beatriz Borges es la necesidad de empezar a estimular los órganos políticos de Naciones Unidas, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de que el secretario general comisione a un emisario o representante especial para la situación de Venezuela, tampoco es algo extraño. De hecho, el secretario general, sin necesidad de resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea, ha estado nombrando emisarios especiales. El último, creo, en la región es el caso del señor Arnould, que fue un representante especial del secretario general para la crisis electoral de Bolivia en el 2019. En ese sentido, eh, creo que este es un paso fundamental, que un representante especial del secretario general pueda estimular estos diálogos, pueda presentar una hoja de ruta de retorno a la democracia. Recordemos también que Naciones Unidas, en el caso de la región, específicamente luego del golpe de Estado del año 1991 en Haití contra el presidente Aristide, tuvo un rol protagónico, nombró una misión política especial presidida por un representante, el secretario general. Claro, la situación de Haití tiene unas aristas muy propias, muy diferenciadas a lo que ocurre en Venezuela, y tenía un mandato muy amplio que incluía el tema de transparencia electoral, de recomponer el sistema electoral para unas elecciones limpias. eh, pero al final esta tensión entre legitimidad democrática y control efectivo del territorio también creo que permite mostrar la necesidad y el vínculo en un espacio como de Naciones Unidas de la crisis venezolana actual con la agenda de estabilidad y seguridad y paz hemisférica e internacional, ¿no? Y uno de los principios que se sustenta, el principio de no intervención y el reconocimiento de los gobiernos basados en la libre determinación y en el control efectivo del territorio, es que el gobierno tenga el monopolio del poder sobre ese territorio. Sin embargo, vemos que Venezuela, ese monopolio está bastante erosionado. Por lo menos hay algún autor venezolano, creo que decía, hay un oligopolio del poder, ¿no? Porque hay otros actores que están detentando el poder, el control de territorios, el crimen organizado, las estructuras de corrupción, que están generando inclusive un desbordamiento transnacional, como las actividades del Tren del Aragua en gran parte de los países de la región, los flujos migratorios, la legitimación de ganancias ilícitas en otros países, donde al presente hay 160 casos de corrupción venezolana investigadas en 20 países del sistema internacional. Por lo tanto, el movilizar los órganos internacionales, el hecho de que la sociedad civil de la región promueva que estos espacios multilaterales contribuyan a los esfuerzos de recuperación democrática, es parte de la tradición latinoamericana. Por lo tanto, no se debe ver algo como algo intrusivo, como algo extraño, y promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales que hoy está incumpliendo el régimen venezolano desde estos espacios. En ese sentido, la sociedad civil latinoamericana tiene que también desplegar los mayores esfuerzos de incidencia con sus gobiernos ante estas instancias, en los diálogos multilaterales. De hecho, el 2025 va a ser el próximo diálogo CELAC-Unión Europea en Colombia, ¿no? Y ahí creo que es otro escenario también de movilizar la opinión pública y de promover que los países de la región suscriban esta iniciativa, y el secretario general dé este primer paso. Un segundo paso sería que el informe que dé este enviado especial
luego pueda tener algún tipo de conexión con los órganos políticos, ¿no? Lo ideal sería este emisario especial, luego de presentar este informe al secretario general, por ejemplo, sea presentado a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, y los órganos políticos incorporen en su agenda de trabajo la crisis de Venezuela. Creo que ahí hay una ruta, una estrategia de trabajo que se está iniciando y que seguramente va a contribuir al resto de los esfuerzos que se están haciendo para recuperar la democracia en el país. Con eso les devuelvo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Importante todo este marco que nos das para entender el proceso de cómo se han dado estas dinámicas en nuestro continente. Importante recordarnos lo de la doctrina Betancourt. Creo que a los venezolanos eso nos tiene un significado importante. Y esto que dices al final de que en la medida que se logre un enviado especial para atender el caso de Venezuela por parte del secretario general, eso esté conectado y esté activando los órganos políticos en Naciones Unidas, que no sea solo un proceso de enviado para un informe que luego se quede sin posibilidades de tener una incidencia real en el curso de los acontecimientos. Muchísimas gracias, Ramiro, Griselda y Beatriz, por las presentaciones.